Hola y bienvenidos al taller de hoy. Este taller se enfocará en los conceptos básicos de la presión arterial. Es uno de varios talleres que tenemos disponibles en el programa de Elijo Salud de Rancho, RICH, por sus siglas en inglés, y el cual se ofrece a través del Centro de Bienestar Don Canabi en Rancho Los Amigos. Como le mencioné anteriormente, este taller está dedicado a los conceptos básicos de la presión arterial. Tome un momento para pensar qué le gustaría lograr en la sesión de hoy. Espero que al terminar la sesión de hoy usted comprenda los siguientes temas. ¿Qué es la presión arterial? ¿Cómo medir su propia presión arterial en la casa usando la máquina para la presión? ¿Cuáles son los rangos normales y abnormales de la presión arterial? ¿Arterial alta? ¿Y qué rangos se consideran presión arterial baja? ¿Cómo identificamos con precisión cada una? Y factores de riesgo que afectan la presión arterial de alguien. ¿Alguna vez se ha tomado su propia presión arterial? ¿Tiene una máquina para la presión arterial en la casa? ¿Tiene un familiar que le ayude a tomarse la presión arterial? Si usted tiene una máquina para la presión arterial, vaya por ella. Practiquemos si usted tiene una máquina para la presión arterial. Puede poner el video en pausa si necesita ir en estos momentos por su máquina de la presión. ¿Cómo medir su presión arterial en la casa? Necesitará una máquina con manguito brazalete de presión arterial, una hoja de registro, una pluma o lápiz y un lugar tranquilo que pueda usar durante 10 minutos. Asegúrese de que esté relajado. Siéntese en una silla con los pies apoyados en el piso y la espalda recta y apoyada. No fume, no haga ejercicio ni tome bebidas con cafeína o alcohol 30 minutos antes de tomarse la presión. Descanse tranquilamente en una silla por lo menos 5 minutos antes de comenzar a medir, con el brazo que va a usar para medir la presión apoyado sobre una mesa con la palma de la mano hacia arriba. Use una máquina con presión con un brazalete de tamaño y ajuste adecuado. Tome 3 lecturas separadas por al menos 1 minuto y registre todos los resultados. Tome su presión arterial a la misma hora todos los días, idealmente temprano en la mañana o en las noches. Ahora haga pausa o detenga el video en este momento y tómese su presión arterial. Ahora que se ha tomado la presión, escríbala. Veremos lo que significa durante la sesión de hoy. Ahora ya sabe cómo tomarse la presión. Pero, ¿qué significa? ¿Qué es la presión arterial? Estos números nos indican qué tan fuerte está empujando la sangre contra las paredes de nuestros vasos sanguíneos, también conocidos como nuestras arterias y venas. Probablemente usted notó que habían 2 números cuando se midió la presión arterial, un número arriba y un número abajo. El número de arriba es también conocido como presión arterial sistólica, en la fuerza con la que la sangre empuja durante un latido. El número de abajo se llama presión arterial diastólica y es cuando el corazón descansa entre latidos.
Estos números nos dan una buena idea de cuánto estrés o tensión tienen nuestros vasos sanguíneos habitualmente. ¿Y por qué es importante tener la presión arterial bien controlada? Bueno, hay muchas formas en las que tener la presión arterial controlada podría causar riesgos para la salud. Ejerce demasiada presión en sus vasos sanguíneos, lo cual que hace que su corazón tenga que trabajar más. ¿Puede pensar en algún problema de salud asociado con la presión arterial? Tener presión arterial alta durante un tiempo prolongado puede ocasionar varios problemas o riesgos de salud, como ataque cerebral, pérdida de la visión, insuficiencia cardíaca, ataque al corazón, insuficiencia renal y disfunción sexual. Solo por nombrar algunos. ¿Qué se considera como presión arterial normal? ¿Está familiarizado con los números que idealmente nos gustaría ver en la parte de arriba y de abajo? Para poder identificar una presión arterial anormal, es importante saber qué se considera como presión arterial normal. Aunque cada persona es diferente, se considera que la presión arterial ideal es alrededor de 120/80 o menos, de acuerdo a la Asociación Estadounidense del Corazón. Se considera que la presión arterial alta está por encima de 130/80. Esta es la recomendación más reciente, que puede ser diferente a lo que había aprendido originalmente, ya que ha cambiado en los últimos años. Pregúntele a su médico qué rango de presión arterial es seguro para usted. Esta tabla nos muestra lo que significan los diferentes niveles de presión arterial. Como se puede ver en verde, la presión arterial normal es menos de 120 para el número de arriba, presión arterial sistólica, y menos de 80 para el número de abajo, presión arterial diastólica. Se considera que la presión arterial está elevada cuando la presión sistólica está entre 120 a 129, como se puede ver en amarillo. Cuando el número de arriba es 130 o más y el número de abajo es 80 o más, estamos en el rango que se considera como presión arterial alta, que se muestra en naranja o rojo. Si su presión arterial en reposo es superior a 180 para el número de arriba o superior a 120 para el número de abajo, se considera que esto es una emergencia o una crisis. Si usted no tiene síntomas, debe volver a tomarse la presión después de haber descansado tranquilamente por 5 minutos. Si aún sale en más de 180 para el número de arriba o 120 para el número de abajo, debe llamar al 911 y comunicarse con su proveedor de salud de inmediato. Si para cualquier rango de presión arterial usted tiene síntomas como dolor de pecho, dificultad para respirar, entumecimiento, debilidad, cambios en la visión, dificultad para hablar, llame al 911. Los médicos y proveedores de atención primaria pueden recetar medicamentos a los pacientes que su presión arterial tiendan a salir en más de 140/90. Sin embargo, puede que esto sea diferente para cada paciente. Consulte con su proveedor de atención sobre las recomendaciones que tenga para usted. Ahora, volvamos a la lectura de su presión arterial desde el inicio de la sesión. ¿A qué categoría pertenece?
¿Cuáles son algunos de los síntomas de la presión arterial alta? De hecho, no hay ninguno. La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, a menudo se llama el asesino silencioso, ya que con frecuencia no presenta síntomas. La mayoría de las personas no sabrán si tienen la presión alta si no se la miden con regularidad. Los profesionales de atención de salud ya no brindan una lista de síntomas para reconocer la presión arterial alta, ya que no los hay. No podemos depender de manera confiable en los síntomas para saber si tenemos o no presión arterial alta. Por eso es que es tan importante medirla con una máquina con regularidad. Existen muchos factores que afectan su riesgo de desarrollar presión arterial alta. Dichos factores generalmente se dividen en dos categorías. 1. Factores no modificables, cosas que están fuera de su control. Y 2. Factores modificables, cosas que usted puede controlar hasta cierto punto. ¿Cuáles cree que son algunos de los factores que pueden afectar su presión arterial que están fuera de su control? Estos incluyen su edad. Mientras más avance en edad, mayor la probabilidad de desarrollar presión arterial alta. Su historia familiar. Si sus padres u otros parientes consanguíneos cercanos tienen presión arterial alta, es más probable que usted también la tenga. Sexo. Los hombres menores de 64 años tienen mayor probabilidad de tener presión arterial alta. Sin embargo, las mujeres tienen mayor probabilidad de perderla después de los 65 años. Raza. Los afroamericanos tienen mayor probabilidad de desarrollar presión arterial alta en comparación a otros grupos raciales en los Estados Unidos. Enfermedad renal crónica. La presión arterial alta puede ocurrir como resultado de una enfermedad renal. ¿Puede pensar en factores que pueda controlar que afectan su presión arterial? Estos incluyen actividad física, ejercicio. La actividad física es muy buena para su corazón y vasos sanguíneos en general. Lo que come, consumir alimentos bajos en contenido de sal, calorías, azúcar y grasa puede ayudar a disminuir el riesgo de presentar presión arterial alta. Su peso. Un peso corporal bien controlado puede reducir la tensión en su corazón y vasos sanguíneos, lo cual disminuye el riesgo de presentar presión arterial alta. Consumo de alcohol. Al reducir o eliminar el consumo de alcohol puede disminuir la presión arterial alta, así como muchos otros riesgos para la salud. Azúcar en la sangre. Especialmente para las personas que también tienen diabetes, el azúcar en la sangre bien controlada reduce el riesgo de presión arterial alta. Fumar o consumir tabaco. Dejar de fumar puede prevenir daños en los vasos sanguíneos, lo que reduce la presión arterial y otros riesgos para la salud. Niveles de estrés. El estrés no siempre es malo, pero las técnicas para controlar el estrés pueden disminuir el riesgo de presentar presión arterial alta. A menudo, reducir el estrés puede ayudar a mantener otros comportamientos saludables, como la alimentación y el ejercicio.
Y apnea del sueño. La calidad del sueño o dormir bien es importante. Si usted cree tener apnea obstructiva del sueño u otros problemas para dormir, esto puede aumentar el riesgo de desarrollar presión arterial alta. Así que consulte con su proveedor de salud. La presión arterial alta normalmente recibe la mayor parte de la atención, ya que con el tiempo tiende a ser más común y además más riesgosa para la salud. Sin embargo, también es posible que la presión arterial baje demasiado. ¿Alguna vez ha tenido presión arterial baja? ¿Cómo se sintió? Todos los siguientes pueden ser síntomas de una presión arterial demasiado baja: mareo o aturdimiento, náuseas, desmayo, deshidratación o sed inusual, falta de concentración, visión borrosa, piel fría, sudorosa y pálida, respiración rápida y superficial, fatiga, depresión. Sin embargo, de acuerdo a los profesionales de la salud, no hay un número específico que se considere demasiado bajo, siempre y cuando no esté teniendo síntomas. Todos los siguientes pueden causar presión arterial baja: reposo en cama prolongado, embarazo, pérdida de sangre, ciertos medicamentos, consulte con su médico, problemas del corazón, problemas endocrinos, infección severa, reacción alérgica, deficiencias nutricionales como vitaminas o hierro. ¿Qué debe de hacer si siente estos síntomas y piensa que su presión se ha bajado demasiado? Acuéstese y espere a que le pasen los síntomas. Normalmente, si esto pasa una vez, no es motivo de preocupación. También puede medirse la presión para ver en qué nivel está. Si no le pasan los síntomas en unos cuantos minutos, llame al 911. Si esto le sucede repetidas veces, consulte con un proveedor de atención de salud y traiga su lista con los datos de su presión. Bueno, ahora ya sabe qué es la presión arterial. Sabe por qué es importante mantenerla bien controlada y cuáles son los riesgos de no tenerla controlada. También sabe por qué tenemos que medir la presión arterial con regularidad. Ya sabe que la presión arterial alta no siempre presenta síntomas. También sabe acerca de la presión arterial baja, qué síntomas debe tener en cuenta y lo que debe de hacer si la presión se le baja demasiado. Pero, ¿qué debemos hacer con nuestra medición diaria de la presión arterial? ¿Qué hace usted normalmente con su medición de la presión arterial? Recomendamos el siguiente plan. Mida su presión 1 o 2 veces al día, según lo recomienda su médico. Trate de hacerlo a la misma hora todos los días. Escríbalo en un registro diario. Puede enseñárselo a su médico en su próxima cita. En esta sesión hemos incluido una hoja de registro para la presión para que usted lo tenga a mano. Recuerde que tomar la presión una vez nos da una pequeña idea. Medirla varias veces nos da una idea secuencial. Ver cómo evoluciona en varios días puede brindarle a su proveedor de salud información útil
del promedio de su rango de presión arterial, ver si su medicamento está funcionando y si es necesario algunos cambios en su plan médico o rutina diaria. Recuerde, si su presión arterial es superior a 180 sobre 120, sin síntomas, espere 5 minutos y vuélvase a medirse. Si aún le sale alta, comuníquese con su médico de inmediato y llame al 911. Si tiene síntomas con cualquier presión arterial, como dolor en el pecho, dificultad para respirar, entumecimiento, debilidad, cambios en la visión, dificultad para hablar, llame al 911. Estos síntomas son emergencias y usted debe buscar atención médica de emergencia si está pasando por algo de esto. Recuerde, si le han recetado medicamentos para controlar su presión arterial, estos tendrán un efecto cuando se mida la presión en la casa. ¿Cómo cree que será la comparación de mediciones de la presión arterial antes y después de tomarse el medicamento? Mantener un registro de la presión arterial en la casa es la mejor manera para saber si sus medicamentos están funcionando. Al medir la presión arterial en la casa, su médico puede pedirle que se le mida antes y después de tomarse su medicina. Pídale a su médico las recomendaciones específicas en cuanto al tiempo para medirse la presión arterial. Por favor, no haga cambios en sus rutinas de sus medicamentos ni deje de tomarse las medicinas recetadas sin primero consultarlo con su médico. Con ejercicio u otra actividad física, es normal y es de esperar que se suba la presión arterial. Hable con su proveedor de salud acerca de las pautas específicas. Recuerde que hacer calentamiento y enfriamiento es importante. Debe realizar al menos 10 minutos de cada uno. El ejercicio con regularidad es una gran manera de reducir la presión arterial en general y mejorar la salud cardiovascular. Recuerde que el ejercicio es uno de los factores de riesgos modificables. Escucha su cuerpo, manténgase en un nivel que funcione para usted y tome descansos cuando los necesite. Hay muchos otros talleres de Rich que incluyen recomendaciones de actividad física, taller de vida saludable, taller para mejorar la forma de moverse y talleres para fijar metas. Revíselos para obtener más información sobre el ejercicio. Esta escala es una excelente manera para evaluar si la actividad física es suficientemente desafiante para usted. No queremos hacer ejercicios que sean demasiado fáciles, el rango azul, o demasiado difíciles, rango rojo. Queremos permanecer en la zona verde o amarilla, donde el ejercicio es duro o algo duro. ¿Su presión arterial cambia durante el día? ¿Qué rutinas diarias y actividades pueden afectar su presión arterial? La presión arterial puede cambiar durante el día dependiendo de los ritmos de su cuerpo, si acaba de comer, la hora que toma sus medicamentos, si está estresado, si acaba de hacer ejercicio, si toma cafeína o etc. Visite la página principal de Bienestar Virtual de Rancho para obtener más recursos para mejorar su bienestar y reducir el riesgo de tener presión arterial alta, como biblioteca multimedia de ejercicios, meditaciones guiadas, grupos de apoyo y más. ¿Cómo sabe si su medicina de la presión arterial funciona? Es importante tener un registro de la presión arterial. Mida la presión arterial a la misma hora todos los días. Tenga un seguimiento de los números con el tiempo. Tomar la presión arterial una vez le da una pequeña idea.
Medirla varias veces le da una idea secuencial, lo que ofrece una explicación más precisa de sus niveles de presión arterial. Hable con su médico si siente que su presión no está bien controlada. Muchas personas pasan por algo llamado síndrome de la bata blanca, lo que significa que su presión arterial aumenta cuando visita al médico o va a otras citas médicas. Sí, esto puede suceder y debe tomarse en serio. A menudo es una señal temprana de hipertensión, la cual puede asociarse con un ataque cerebral, un ataque cardíaco, enfermedades cardíacas u otras afecciones de salud. Los métodos para reducir el síndrome de la bata blanca incluyen: pida 1 o 2 minutos para relajarse. Pida cambiarse a una parte más tranquila de la oficina. Realice respiraciones profundas u otros alivios del estrés. Distráigase y enfóquese en otra cosa. No existen aplicaciones en el teléfono confiables para medir la presión arterial. No deben usarse en lugar de una máquina para medirse la presión. Sin embargo, existen muy buenas aplicaciones para registrar y realizar un seguimiento de su presión arterial. Aquí hay unos ejemplos. Gracias por participar en el taller de presión arterial hoy. No dude en verlo todas las veces que guste. Por favor, regrese a la página principal de Rich para imprimir recursos como un registro en blanco para la presión arterial y los rangos de la presión arterial. Si tiene alguna pregunta sobre este tema, no dude en comunicarse con su proveedor de atención de salud para obtener más recursos. Además, revise los otros talleres de Rich para ver otros temas como vida saludable, fijar metas, ejercicio, educación sobre la artritis, entre otros. Gracias.